¿Te gustaría conocer cuáles son los 5 libros que necesitas leer para mantenerte enfocado en la ley de la atracción? Yo soy Diana González y en este canal Atrae tu Ideal te acompaño y te inspiro a que tú vayas por tus metas, a que manifiestes la realidad que deseas en tan solo un instante. Muy bien, y vamos a empezar con el libro que para mí es el libro que seguro mucha gente has visto la película y es El Secreto. Este libro básicamente lo que es una transcripción de la película. Si no has visto la película, te recomiendo a que vayas a verla. La película se encuentra en Netflix y es una película que tiene 10 años y que ha inspirado a muchas personas a la ley de la atracción y el pensamiento positivo. Por lo tanto, seguramente la has visto y si no, pues ve a verla. Ok, como te comento, el libro básicamente es como una transcripción. Lo que a mí me encanta es que yo he visto la película muchas veces y de manera que cuando yo leo algo del libro, veo como si fueran como que las imágenes, es como si viera los actores de la película y de esa manera estoy grabando esa información en mi cerebro. Es un libro muy bueno, de que es bueno tenerlo en físico porque tiene unas imágenes muy bonitas, o sea, como que te inspira a que lo quieras leer. ¿Vale? Siempre tiene dibujitos y eso, y a mí realmente me encanta. Y por ello este libro lo tengo en físico. Muy bien, el otro libro que también me encanta y que es de la misma autora es La Magia. Este libro es básicamente de la gratitud. Tiene 28 ejercicios, si no me equivoco, déjame lo reviso en un instante. Lo importante es que estos ejercicios son de diferentes ejercicios relacionados con la gratitud. Cómo utilizar la gratitud para atraer dinero, cómo utilizar la gratitud en tu día a día, cómo utilizar la gratitud con respecto a la salud. O sea, son ejercicios muy buenos. Y lo que puedes hacer, este libro hay varias maneras de leerlo. ¿Vale? La primera es leerlo pues como un libro convencional, leer todas las páginas hasta que lo termines. Otra manera de hacerlo es ir específicamente, leer el índice e ir específicamente hacia el ejercicio que te interesa. Si por ejemplo estás pasando por una situación con respecto a tu salud, pues ve y revisa el ejercicio con respecto a la salud. Vale, sí, es un libro de 28 ejercicios. ¿Qué te recomiendo que hagas? Pues si quieres la primera vez lo lees corrido y la segunda vez, o lo que yo hago, es que sencillamente le pido todas las mañanas, pongo mi intención. Por ejemplo, quiero que en este día vaya todo excelente, necesito esta situación, por ejemplo, resolver. Así que le pido inspiración al libro y luego abro el libro y leo el ejercicio que me ha salido. O sencillamente, pues como te digo, ve al índice y revisa qué ejercicio te interesa y hazlo. Así que realmente te lo recomiendo. Por lo tanto, también es un libro que para mí es súper importante tener en físico. Porque si lo tienes en digital, no puedes hacer esto de pedirle inspiración al libro y poderlo abrir en cualquier página. Y también tiene dibujos súper bonitos, así que es un libro que lo necesitas tener porque te enfoca en la gratitud. Muy bien. Ahora, los otros libros que los 2 libros siguientes son libros clásicos, que seguro que también has leído, son libros muy famosos. Y esos libros los tengo en mi Kindle. Para mí esto es lo máximo, estoy súper feliz con mi Kindle, todos los días leo en él, así que... Vale, el primer libro es Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Como te digo, es un libro súper clásico que todos hemos leído, un libro que yo he leído muchas veces y sin embargo es un libro para siempre mantener en cuenta, para releerlo una y otra vez, para subrayarlo. Y unas cosas que me encanta del Kindle y de poder de leer en un libro electrónico es que, por ejemplo, dependiendo de lo que estés leyendo, por supuesto, pero te aparece, esto ha sido subrayado por 100 personas. Entonces, de esa manera, ves que es algo importante y te mantienes más enfocado en ello. Por lo tanto, me encanta. Además de ello, yo leo, pues, más que todo libros en inglés, porque me gusta leer los libros en versión original y realmente el inglés es algo que me encanta. Así que... en el Kindle hay algo que se llama Wordwise y lo que hace, no sé si se aprecia, pero él va subrayando o señalando, por ejemplo aquí, como que esa palabra como que significa, porque él obviamente detecta que no es tu lengua materna, porque está asociado con mi Kindle de España, entonces, por ello, él sabe que esa palabra quizás puede ser difícil, entonces arriba te dice, obviamente esa función la puedes activar o desactivar, pero a mí me encanta tenerla activa.
Muy bien, el otro libro que te digo que también es clásico y que seguro que has leído es, déjame un momento, te lo abro aquí, es La ciencia de hacerse rico, de Wallace Waddell. Y estos libros, igual que el de Napoleon Hill, hablan básicamente de la ley de la atracción. Lo que pasa es que, como te digo, son libros antiguos. En ese tiempo no se hablaba de la ley de la atracción, pero se hablaba del poder de la mente, de cómo poder crear y manifestar la realidad que deseas. Y por ello son dos libros imperdibles. Este de Wallace Waddell es súper corto, lo lees muy rápido y es libros que necesitas leer. Si no te gusta tanto leer, pues búscate los audiolibros. En YouTube puedes encontrar los audiolibros perfectamente y mantente escuchando este tipo de libros. Y el último libro, el libro número 5, es el libro de Michael Luther sobre la ley de la atracción. Si no lo conoces, Michael Luther tiene un programa en YouTube, un programa semana a semana. Ahora tiene más de 100 programas que han realizado y básicamente él habla de la ley de la atracción. Tiene como 3 libros, si no me equivoco, pero el primero es este, el que te digo, el de la ley de la atracción de Michael Luther. Te voy a dejar por aquí el libro y abajo también te voy a dejar el link para que puedas acceder al libro. En su canal de YouTube a veces invita personas o tiene un panel y siempre está hablando por eso, de la ley de la atracción. Además también entrena a coach que se quieren dedicar a eso, cómo utilizar la ley de la atracción y cómo transmitirla. Así que es un canal muy bueno. Si entiendes inglés te lo recomiendo, te voy a dejar también la descripción de ese canal. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que sea útil. Me gustaría que me comentaras qué otros libros utilizas tú para entender mejor la ley de la atracción, algún libro que quizás se me haya pasado que para ti es importante, por favor coméntalo. Y si quieres que sea más específico con alguno de los libros, que te explique un poco más, también déjamelo en los comentarios, me encanta siempre leerte. Por ello, ha sido un día más en este canal Atrévete y Dale, en donde, como te digo, te inspiro a que vayas por tus metas y nos vemos en un próximo video. Que tengas un bonito día. ¡Adiós!